vivenciales, poder conversar en torno a temas que nos apasionan, como son la gestión deportiva, la gerencia, todos estos aspectos. Hoy un tema que hemos traído como parte de escucharlos, precisamente de reconocer en los territorios qué dificultades, qué necesidades, qué pasa por la mente y el día a día, la cotidianidad de cada uno de nuestros gestores. Y en ese orden de ideas, cómo gestionar las fuentes de financiación del deporte en Colombia es uno de los tópicos pues que más nos genera expectativa, inquietud, saber hacerlo, y por eso hemos invitado a personas muy valiosas, algunos desde el sector académico, otros que han pasado por institutos municipales, institutos departamentales, que desde el Congreso de la República también han tenido la posibilidad de aportar a estas temáticas. Así que en nombre del programa de gestión deportiva de la UNAD, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, este es un espacio que se llama Podcast Hablemos de Gestión Deportiva. En esta ocasión, son dos núcleos de nuestro programa los que con su staff docente se han reunido para darle organización y convocarlos y hablar en torno a estas temáticas. Hablamos de los núcleos de emprendimientos deportivos y también lo concerniente a políticas públicas y legislación deportiva. Antes de presentarle a los invitados y de entrar en esta conversación donde ustedes serán fundamentales con sus preguntas, escuchemos a nuestra líder. Es la líder nacional, Andrea Porras Ramírez. Andrea, buenas noches. Hola Harvey, muy buenas noches y muy buenas noches para todos y todas quienes nos acompañan el día y bueno, en esta noche. Es para nosotros un gusto tener este espacio que, como tú bien lo dices, nos reúne no solo, digamos, desde lo curricular a dos núcleos problemáticos del programa, a pensarnos desde diferentes aspectos, sino que también es el primer podcast que hacemos en este 2023, que es un ejercicio que no solo, digamos que a diferencia de los años anteriores, este año estamos haciendo un ejercicio de planeación muy cuidadoso para llegar a un ejercicio en menos de un mes, que va a ser la segunda cátedra de gestión deportiva, en la que todos estos escenarios que estamos acá y estas temáticas que estamos discutiendo, pues definitivamente nos van a llevar a esa cátedra, a un ejercicio de reflexión, de diálogo frente a los territorios, frente al emprendimiento, frente a la financiación. Y pues bueno, en esta noche tenemos invitados supremamente especiales, que me da mucha alegría verlos acá, porque por ejemplo tenemos a Elvis Cortés, con quien hemos venido trabajando muy de cerca desde hace un tiempo, y que nos ha abierto las puertas y nos ha permitido un poco conocer y reconocer también esas realidades territoriales y cómo enfrentarlas desde la parte de dirigencia y desde la gestión del deporte. Tenemos también, por ejemplo, a John Suárez, que es un experto internacional que también nos va a contar cómo funciona este tema de las fuentes de financiación, y no iba dejando de último, por supuesto, a Pacho Gutiérrez, una de las personalidades del deporte colombiano, de la academia, que tenemos el gusto de tener esta noche acá, y que finalmente, como le estábamos diciendo ahorita en el preludio, eh, a veces en el deporte, y no solo en el deporte, esto no solo se limita a nuestro campo, tenemos este imaginario de pensar que no hay plata, y que como no hay plata, pues no podemos hacer nada. Y bueno, tenemos acá tres expertos que nos van a contar cómo gestionar esas fuentes de financiación en el deporte, si hay plata o no hay plata acá para hacerlo, y cómo acceder a esos recursos, que es uno de los elementos fundamentales que necesitamos reconocer desde la gestión deportiva para poder tener esos impactos territoriales, llegar a las comunidades un poco que están más allá de esos límites y de esas urbes que a veces concentran no solo el poder, sino también el poder adquisitivo. Entonces, pues esta es una invitación a todos para que sigan este ejercicio, y particularmente en este año que vamos a estar en este proceso, en una línea temática muy pensada para llegar a esta segunda cátedra de gestión deportiva, a la cual desde ya los invito a todos. Así que a los tres invitados, muchísimas gracias por aceptar este espacio y por acompañarnos. Y a quienes, a los profes que han diseñado este espacio, pues muchísimas gracias. Y esperamos, por supuesto, que sea un ejercicio muy reflexivo y que seguro vamos a aprender todos mucho. Así que un abrazo y bueno, les doy paso a los expertos.
Bueno, muchas gracias a nuestra líder nacional, Andrea Porras. 24 y 25 de mayo, recuerden esa fecha de la Cátedra de Gestión Deportiva, será la segunda edición. Este es el preámbulo, este es un abrebocas, donde temas como este y muchos más vendrán con expertos nacionales e internacionales. Vamos a presentar entonces a continuación a nuestros invitados. Obviamente, como es un espacio muy cálido, muy cercano, muy de amigos, muy fraterno, pues también extender a universidades que tienen sus representaciones, como la USCO, la Universidad Surcolombiana del Huila, que también tiene gran presencia de estudiantes profesionales aquí en esta sala. Y así por el estilo, pues a todas las organizaciones que se hacen presentes de diferentes regiones de Colombia. Vamos a arrancar con John Harold Suárez Vargas, licenciado en Educación Física de la Unidad Central del Valle del Cauca, en el año 1997, con posgrado en la Escuela Nacional del Deporte, obteniendo el título de especialista en gerencia del deporte y magíster en alta dirección de servicios educativos en la Universidad de San Buenaventura. En el deporte, en su palmarés, podemos referenciar entrenador de atletismo, director del INDER en Guadalajara, de Buga, fundador del primer colegio municipal del deporte, presidente del INDER Valle, alcalde de Buga, precisamente de 2004, 2007, 2012, 2015. También fue senador de la República 2018-2022, miembro de la Comisión Segunda, de la cual fue su vicepresidente 2019-2020. Así que interesante pues contar con esa perspectiva desde quienes hacen las leyes, desde quienes han tenido la oportunidad de figurar como alcaldes y ha hecho todo ese proceso incluso siendo entrenador de atletismo. Doctor John Harold, buenas noches, bienvenido a la UNAD, la casa de todos ustedes, educación para todos, con cobertura por todo el país. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, Harvey. Un saludo muy especial para todos los presentes. De verdad que me da mucha alegría hablar, tener este tipo de charlas, de conferencias, de lo que significa realmente el deporte. Y voy a tratar de ser breve porque sé que mis compañeros que están aquí pendientes también a participar y demás. Pues mire, yo quiero sintetizar un poco de mis experiencias y es que debemos nosotros, primero que todo, valorar en los gobernantes la voluntad política que tienen con el deporte. Todos en campaña, todos en campaña hablan mucho del deporte, prometen muchas cosas, pero luego terminan nombrando de director del INDER, departamental, municipal, pues a la persona que le puso los votos, más no a la persona que es idónea en esto. Entonces, o al que es muy buen deportista. Me parece que los buenos deportistas que tenemos nosotros en Colombia hay que respetarles, hay que reconocerles. Necesitamos de ellos, de su experticia, su conocimiento, pero se tienen que preparar en gerencia del deporte, tienen que conocer de cómo funciona el área administrativa del deporte. Entonces, ahí tenemos frustraciones y yo pienso que ahí arranca el proceso negativo para el deporte. Si se acierta por parte de un alcalde, un gobernador, nombrando un buen director que está formado en el deporte, que hace parte de la familia del deporte, que se está capacitando en el deporte, o que si fue deportista de alto rendimiento, pero que esa persona se capacitó, pues obviamente hay que darle la oportunidad. Lo segundo, nosotros tenemos una normatividad que tenemos que entender y es que no están cumpliendo los alcaldes. Yo les pregunto, ¿cuántos alcaldes de Colombia están cumpliendo la ley 19, el Fondo Local del Deporte? Hombre, eso es desde el año 1991, esa ley. Y esa ley, exceptuando Buga, y creo que 2 o 3 municipios más cumplen con el Fondo Local del Deporte. ¿Y usted sabe qué significa el Fondo Local del Deporte? Es lo único que de los recursos propios un alcalde le entrega al deporte de su municipio, porque el sistema general de participaciones es una obligación, porque estamos hablando que la tasa pro deporte es una obligación, y eso son plata que aportan los contratistas, y la plata que llega del cigarrillo, del tabaco, pues es otra partecita, pero realmente necesitamos voluntad política y que se exija
por parte de la familia del deporte que el fondo local, la ley 19, el fondo local del deporte se cree. ¿Cómo se crea? Se crea con un número de salarios mínimos. Un ejemplo, Buga. Buga tiene 300 salarios mínimos. Es el mínimo que tiene ya para aportar al menos de los recursos propios. Pero fuera de eso, existe otra posibilidad, compañeros, y es que si hay voluntad y hay proyectos, hay transversalidad. Y si hay transversalidad, podemos hablar de la promoción y prevención en salud. La plata del PIC, del plan de intervenciones colectivas, planes de intervenciones colectivas que está en salud, esa plata debe de ir para el Instituto Municipal del Deporte o el Instituto Departamental del Deporte. ¿Por qué? Porque esa plata es para hacer promoción y prevención en salud. Hombre, a la atención primaria en salud, que es la prevención. ¿Quiénes somos los que tenemos los expertos? Pues los tenemos en los INDER. Tenemos todos que son licenciados, técnicos, tecnólogos en deporte, gente con especialización. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Elaborar ese proyecto para tener menos gente enferma, hacer todo lo que son los procesos de hábitos de vida saludable. Y eso es una plata que le llega al deporte. Doctor John. Señor. Bueno, usted se nos vino de largo, un espacio cálido, cercano. Vamos a ir dejando también para que Rafael Bajonero, Alex Castro nos vayan moderando. Voy a hacer una presentación muy rápida de Pacho Gutiérrez y de Elvis Cortés para que entremos en esa conversación, porque usted ya puso puntos álgidos, puso reflexiones, sembró ciertas ideas que desde la experiencia son importantes. Pacho Gutiérrez, licenciado en Educación Física de la Universidad de Antioquia, ha tenido diferentes roles desde lo administrativo, desde lo académico, como director del Instituto Universitario de Educación Física de la Universidad de Antioquia actualmente, investigador en el área de gestión deportiva y políticas públicas, además coordinador del Grupo de Investigación en Ciencias Aplicadas a la Actividad Física y el Deporte. Fue director del INDER de Medellín, así que de igual forma también desde lo experiencial nos va a aportar mucho. Y Elvis Cortés, ya Andrea lo presentaba muy cálidamente, nos acogió el año anterior precisamente allí cuando tuvimos la oportunidad de estar en un evento como el Foro Nacional de la Bicicleta. Elvis Cortés es licenciado en Educación Física de la Universidad de Cundinamarca, especialista en alta gerencia deportiva, Fundación del Área Andina, especialista en gestión de proyectos de entidades gubernamentales y es el actual director del Instituto de Recreación y Deporte de Fusagasugá, docente universitario de la Universidad de Cundinamarca. Profe Rafa Bajonero, lo voy a dejar a usted para que con los temas que ya ha puesto sobre la mesa el doctor John, pues vengamos a moderar precisamente y con Alex Castro precisamente mirar todos estos detalles. Ya hay temas sobre la mesa, así que Rafa, Alex, bienvenidos, hacen parte del equipo docente de la UNAD. Buenas noches para todos los presentes, para los invitados. Como bien lo señalaba el doctor John, ya iba súper adelantado. Bueno, tenemos unas preguntas orientadoras, pero quiero como robarles un minutico antes desde la perspectiva de la experiencia que hemos tenido algunos de los que componemos el grupo docente de la gestión deportiva. Normalmente, y lo decía Pacho hace un rato, uno hace un recorrido por los territorios, ¿sí? Y le pregunta como coloquialmente a los compañeros que están al frente del deporte que cómo vamos. Y lo señalaba nuestra líder, Andrea, decía que teníamos una serie de imaginarios. Pareciera ser que nos movemos entre no hay escenarios, no hay gente capacitada, no hay plata. Siempre hace falta algo, pero como que reiteradamente decimos es falta de recursos. Por eso hemos caído en este tema que es altamente importante, porque pareciera ser que es lo que a todo mundo, digamos, coloquialmente le pega, le molesta, no hay recursos. Y de pronto salgamos de acá con una idea totalmente diferente desde las perspectivas que vamos a manejar. Para eso preparamos unas preguntas orientadoras. Le nombro aquí a toda la gente que nos está acompañando y les doy gracias por estar acá, las cuales nos permite entrar en materia. Vamos con la primera pregunta y quisiera que fuéramos desarrollándolo desde la parte nacional, porque fue como el enfoque nacional, departamental, y desde el aspecto municipal, por eso están nuestros expertos. La pregunta primera orientadora es, ¿qué son las fuentes de financiación? ¿En qué consiste la ley de contribución a la tasa pro deporte?
y cómo se puede potencializar y aprovechar en la escala del orden nacional, departamental y municipal. Entonces, vengámonos desde el orden nacional. Nos vamos con nuestro invitado, Pachito Gutiérrez, y arrancamos por ese lado. Bueno, profe Rafa, compañeros, muy buenas noches. Un saludo muy especial a Andreita, al doctor John Suárez, a mi amigo Harvey Escobar y a Elvis, que ha sido corresponsal de batallas en este tema de gestión deportiva hace mucho rato. Un saludo muy especial igualmente a todos los docentes de la UNAD y a todas las personas que nos acompañan en este espacio. Bueno, yo quise, cuando Harvey me propuso este tema, yo le dije, venga, yo creo que hay que, como lo expresó ahorita el doctor Harold, de pronto provocar primero el conversatorio. Yo quisiera, lo primero, decir una frase que yo les digo a los estudiantes míos de todos los niveles, es que la gestión deportiva, llámese en lo público o en lo privado, es un asunto muy fácil. Es un asunto de la seducción. O sea, y quiero traer un asunto coloquial de la vida cotidiana, y es cuando nos enamoramos de alguien, ¿cierto? Yo no puedo invitar a una amiga, tratar de seducirla sin conocerla. Y eso es un poco lo que nos pasa a nosotros en el área de la gestión deportiva. Comprendiendo también que los discursos no pueden ser iguales. O sea, un asunto es la forma de tratar la gestión pública y otro asunto es la forma de tratar la gestión de las organizaciones privadas del deporte o el deporte federado. Yo he tenido la fortuna de estar en ambos escenarios y créanme que después de que fui director del INDER, me hacía el examen de contrición y me daban golpes de pecho y yo decía, ¿yo por qué asumí ese cargo sin haberme formado? E inmediatamente cuando salí me puse a estudiar, hice una maestría en gobierno para entender un poco qué era cómo era la forma en que me había movido. Yo creo que es importante separar estos dos asuntos porque las lógicas son diferentes. O sea, en la gestión pública, el objetivo del Estado no es otra cosa que generar calidad de vida o desarrollo en las comunidades. Pero en la gestión privada, el objetivo de la gestión privada, llámense en clubes, ligas, federaciones, fundaciones, corporaciones, y así todas las declaremos como organizaciones sin ánimo de lucro, todas ellas tienen que producir riqueza. O sea, el valor de una organización, la creación de valor, no es otra cosa que la generación de riqueza. Y para eso a ninguno de nosotros como gerentes nos van a contratar para que nos gastemos el dinero que una organización no tiene. O sea, tanto en lo público como en lo privado, la primer función que nosotros tenemos que emprender es la consecución de recursos. Y en el sector público, digamos, la gestión de recursos se logra en la medida en que nosotros podamos entender cuál es la lógica del ente territorial al cual estamos acudiendo. Entender si estamos en el orden de lo nacional, cómo son las relaciones que se dan entre el ministerio con el Senado, con la Cámara de Representantes, porque en última instancia, bueno, y con el Ministerio de Hacienda, cómo es ese conjunto de relaciones e intersectoriales, por ejemplo, hoy en esta propuesta que tiene la nueva ministra, con salud, con educación, con turismo, con todo el tema de gobierno, por ejemplo, con lo que tenía que ver con las poblaciones en situación de privadas de la libertad. En fin, hay una cantidad de aristas sobre las cuales nos tenemos que mover. Pero en la empresa privada, yo tengo que saber cuál es la lógica, cuál es el objeto visional de esa organización para saber por dónde nos ubicamos. Entonces yo creo que para esta discusión quiero decir, no es que haya una escasez de recursos en el país, es un poco el tema de que no hemos identificado. Yo simplemente voy a decir que las fuentes, respondiendo a la pregunta que nos hace nuestro compañero, es que las fuentes de financiación simplemente son recursos económicos que se utilizan para financiar las actividades, proyectos o programas en un determinado ámbito, ya sea de nivel local, regional o nacional, ¿cierto? Y para ello, pues hay unas fuentes definidas por el Estado, unas que están inmersas dentro del proyecto o dentro de la ley del deporte, otras, como lo mencionaba el doctor Suárez,
que de alguna manera están definidas con antelación a esta misma ley y que hoy de pronto en los territorios no se aplican. Y que hay una concurrencia de recursos que están desde otros sectores, desde otras leyes a los cuales nosotros podríamos acudir. Yo dejo ahí la intervención para darle cabida a mis colegas y poder seguir discutiendo sobre el tema. Vale, Pachito, muchas gracias. Y Diana, aprovecho aquí para que quedemos claros, tenemos una intervención de 5 minuticos para ir agilizando y poder abarcar todos los temas. Doctor John, desde su experiencia, perspectiva y el orden departamental, ¿cómo ve esta situación de qué son las fuentes de financiación y cómo se logra potencializarlo? Pues a mí, Harvey, mira, las fuentes de financiación hay unas de carácter obligatorio, que lo único que hacen los municipios, los entes territoriales y departamentales es trasladarla. Un ejemplo, los entes territoriales tienen que pasar el sistema general de participaciones, que es el 4%. Eso se da en 12avas partes y eso es lo que tienen que entregar. Esa plata no la da el alcalde, eso no es plata del alcalde. La sobretasa, la tasa pro deporte, la ley 2023, que ese ha sido un salvavidas allí que hemos tenido. Yo desde que era director en el INDER del año 1998, con eso se ha financiado muchísimo el deporte en Colombia. Allí nosotros iniciamos con la tasa a los contratistas, la sobretasa a los contratistas, que ahora se convirtió en ley y logramos nosotros que fuera de carácter obligatorio, porque los alcaldes ni siquiera, algunos ni siquiera tenían la voluntad para ir a las asambleas o ir a los consejos para proponer esa tasa. Lo otro es que hay unos recursos a nivel departamental que se tienen que llevar a través de proyectos, que son temas del del tabaco y demás. El tema de regalías es una opción válida. Las regalías es una opción válida, pero ¿qué tienes que hacer? Tienes que presentar un proyecto de importancia estratégica. El proyecto de importancia estratégica es que debe cumplir al menos 2 o 3 municipios mínimo que se van a beneficiar para dicho proyecto. O sea, no puede ser el proyecto que va a beneficiar solamente a la vereda o al corregimiento o al municipio. No, tiene que ser de importancia estratégica para que pueda tener validez. Plural, no puede ser unipersonal. No, es que es para el municipio, es para la vereda. No, así no funciona. Nosotros necesitamos que haya posibilidad, y repito esto, la ley 19. Colombia tiene 1.123 municipios. 1.123 municipios. Nosotros hemos hecho un esfuerzo muy grande. Ahora que pasamos por el Senado, mandé un derecho de petición a los 1.123 alcaldes de Colombia, a decirles a los 32 gobernadores, venga, ¿ustedes por qué no han puesto en funcionamiento la ley 19, el Fondo Local del Deporte? ¿Cuál es la plata que está dando de los recursos propios el alcalde o el gobernador a dicho municipio? Pues hombre, nos encontramos que se pueden contar en los dedos de la mano los municipios que tienen el Fondo Local del Deporte, que es la ley 19. La voluntad. O sea, hoy por hoy podemos decir que la mayoría de los municipios en Colombia de recursos propios del municipio no están aportando mayor cosa. Entonces, el alcalde cree que comprando unos balones, unos uniformes, ya está cumpliendo con el Fondo Local del Deporte. No, no es así. Debe de aplicar unos recursos. Tenemos un problema grave, Harvey y demás compañeros. ¿Saben cuál es? El problema de los institutos municipales del deporte. ¿Por qué? Porque se quedaron sin fuente de financiamiento. Si ustedes ven, la ley 2023, la tasa pro deporte, no dejó recursos para el funcionamiento. ¿Con qué van a funcionar los INDER? ¿Con qué? Entonces se están convirtiendo, se están trasladando a secretarías del deporte, perdiendo autonomía administrativa y financiera, porque no tienen con qué pagar el funcionamiento. Entonces, esos son temas que se tienen que revisar. Realmente yo creería que en los próximos 3 o 4 años, Colombia va a quedar sin INDER, sin los institutos municipales del deporte. Van a quedar todas secretarías o subsecretarías porque no tienen la fuente de financiación. Está la ley 2236 de los Juegos Escolares Intercolegiados, que era importante porque ni siquiera en los Juegos Escolares Intercolegiados los alcaldes aportaban recursos para elaborar el desarrollo de los Juegos Escolares Intercolegiados. Es una logística que vale plata y que tenemos que saber nosotros hacer. Pues resulta que al menos ya apareció la ley, logramos sacar esa ley adelante desde el Congreso 2236,
que ayuda a que hasta el 20% de la ley 2023, que es la tasa pro deporte, debe de ir dirigida para apoyar los juegos escolares intercolegiados. Ese es el verdadero semillero de talentos y esa es la verdadera forma de nosotros poder organizar toda la estructura de la parte de lo que es el deporte formativo, el deporte social y comunitario, y podemos darle todo el curso a esto para que pueda funcionar como tal. Entonces, desde ese punto de vista y la ley 934, yo pregunto también, ustedes compañeros que están en Antioquia, que veo por acá gente de Santa Marta, ¿será que la ley 934, la ley de la educación física, la están cumpliendo en todo el país? ¿Cuántos municipios tienen la ley 934 de la educación física vigente? ¿Cuántos profesores de educación física tienen contratado versus el número de estudiantes? Así es que se tiene que tasar. Entonces, me preocupa muchísimo que en las fuentes de financiación los alcaldes no hayan reglamentado la ley 934, que es la ley de la educación física, que es de carácter obligatoria y que lo que tienen que hacer los alcaldes y los consejos es reglamentarla conforme al número, lo que se llama relación técnica. O sea, en la relación técnica, el número de estudiantes versus profesor de educación física, incluyendo los jardines infantiles, porque también los jardines infantiles están en este momento o han estado siempre sin ningún tipo de desarrollo de motricidad, de personas expertas para esos niños entre 3, 4, 5 añitos que están en preescolar. Entonces, ni primaria ni preescolar en Colombia se tienen profesores de educación física y por eso nació la ley 934. Yo diría que en esas fuentes de financiación es donde debemos de estar muy atentos de ver, y fuera de los convenios, repito, convenios interadministrativos con la Secretaría de Salud para los PIC, plan de intervenciones colectivas o atención primaria en salud. Es muy importante, esa plata la deben de manejar los INDER. Segundo, las Olimpiadas Campesinas deben de tener transversalidad. ¿Con quién? Con las secretarías departamentales y municipales de agricultura. Los Juegos Escolares Intercolegiados deben de tener un rubro también desde la Secretaría de Educación. Esa transversalidad debe de tener una finalidad muy importante, inclusive hasta con las secretarías de gobierno, porque es la manera de bajar la agresividad, el delito, el tema de drogadicción, de una cantidad de factores desde el punto de vista de orden público que nosotros podemos trabajar desde los institutos municipales y departamentales del deporte. Vale, doctor John. Gracias. Ahí vamos ampliando y vamos cogiendo elementos. Quiero decirle a los participantes que tienen alguna pregunta, lo podemos hacer por el chat o al final podemos hacer una tanda de preguntas para que todos tengamos participación. Y veamos desde el orden municipal, con toda esta trazabilidad que estamos haciendo de lo nacional, departamental y municipal. Elvis, ¿cómo estás? Harvey, muy buenas noches. Un cordial saludo para todos. Estaba con el doctor Rafael. Un placer, doc. Bueno, un cordial saludo para todos. Voy a ahorrarme un poquito el protocolo, pero igual a todos en el corazón. Y muy satisfecho de poderles conversar. ¿Qué les puedo decir yo sobre las fuentes de financiación? Pues claramente el deporte, el sector tiene unos recursos por destinación específica, lo que le corresponde al SGP, está reglamentado. Lo decía el doctor Harold, la tasa pro deporte alivia un poquito. Seguramente en municipios que venían soportando algunas inversiones con la tasa pro deporte se hace un cambio, entonces se le quita lo que normalmente podían ir del fondo pro deporte, se le compensa con esta tasa. Pero más allá de las fuentes de financiación que están establecidas por la ley, pues yo pienso que hay una macrofinanciación, una microfinanciación. Aumentar los recursos para el deporte depende, a mi modo de ver, el deporte y sobre todo la tarea que se tiene es tan amplia que resulta un barril sin fondo. Usted, cuando llega a administrar en un instituto de deporte pequeño o de un municipio que está en crecimiento, pero que la inversión por persona no se ve reflejada en el presupuesto, pero sí crece, como nos pasa en Fusagasugá, una ciudad de 160.000 habitantes, con un instituto de deporte frágil, coincido con el doctor Harold, frágil en los temas de funcionamiento y que debe moverse en la inversión. Pues lo que dice el profe Pacho es cierto, la gestión termina siendo la real fuente de financiación. Más normas no van a haber, más impuestos no van a haber. Entonces se hace necesario
que con la academia, si es posible, como nos pasa a nosotros en Fusagasugá, tenemos 2 universidades, se logren estructurar proyectos. Es la única manera, yo considero, yo no conozco todo el entorno nacional, pero veo muy difícil que los municipios y los institutos de deportes de municipios podamos crecer en presupuesto si no es a través de proyectos. Y conversábamos esta mañana con el profe Pacho, que los proyectos en los municipios, permítanme con humildad decirlo, municipios. Seguramente ciudades como Buga, como Bucaramanga, como Medellín, como mismo Cali, tienen estructuras muy sólidas, pero en los municipios se tiene la concepción que el proyecto es una idea. Entonces decimos, oiga, necesitamos una pista de BMX, oiga, necesitamos una piscina. Claramente es una realidad de la necesidad, pero el proyecto es más allá de eso. El proyecto necesita, primero, soportarse transversalmente sobre el impacto que tiene en diferentes sectores. Ya lo había mencionado, ya lo hemos mencionado, y redundaríamos en decir en cómo aporta a nivel turístico, a nivel de salud, a nivel de seguridad, a nivel de estilos y hábitos de vida saludable, a nivel de fomento de mejorar incluso de deporte de rendimiento. Pero más allá de eso, los institutos pequeños carecemos de equipos técnicos. Entonces, es la tarea para mejorar la financiación, fortalecer las áreas de proyecto. Ese proyecto, esa es la primera parte, considero yo, y es tener un proyecto que está muy apalancado. Yo podría decir que los proyectos sociales, los proyectos de deporte, recreación y actividad física tienen una elaboración un poco más sencilla y podemos encontrar indicadores más fáciles de mover para formularlo y para plantear el proyecto. Pero los proyectos de infraestructura que son necesarios para el desarrollo del deporte, pues para ellos sí necesitamos una serie de estudios, de diseños, de información técnica, de ingeniería, de arquitectura, de topografía, etcétera. Entonces, ¿qué ha pasado en Fusagasugá? ¿Qué ha pasado en Fusagasugá? ¿Qué nos ha pasado? Que tenemos un presupuesto reducido, como podría ser una norma. La tasa pro deporte pues nos ayuda, aunque es específica, pero hemos tenido que hacer proyectos. Y pasa una situación que cuando se llega a los institutos no hay proyectos y cuando arrancan pues necesitan otro tema que es fundamental y es un apalancamiento político de primera línea, porque el primer requisito es tener el proyecto y el segundo necesariamente, nos guste o no, con cosas, es una realidad, así es, se necesita ese apalancamiento. Entonces una fuente, para ir terminando, una fuente de financiación, aparte de lo que ya tenemos en lo macro, son los proyectos que municipios como el nuestro tengan por ejemplo, que hemos encontrado en proyectos de infraestructura para ampliar la conversación. Los municipios, los predios no están legalizados. Entonces se dice, mire, vamos a construir un coliseo, vamos a construir un estadio, un simple polideportivo, aún no tenemos legalizado. Eso es clave, además de pues, la información que podamos tener técnica para mover los proyectos y para que reciban ese apoyo de departamento, de ministerio. Y hay una microeconomía, una microfinanciación, y pues es aprovechar al máximo lo que se tiene. En los municipios es muy común encontrar aquellos líderes, aquellos gestores que hacen eventos y generan algunos recursos. Sin entrar en competencia con ellos, hay una manera de mejorar algunos ingresos y volverlos más sociales, que es generar eventos deportivos, generar ese intercambio social, siempre con esa visión de buscar equidad en el servicio. Termino diciendo lo siguiente, ex senador y mi profe Pachito. Los municipios, si hay dificultades, yo creo que las dificultades son en la misma escala en municipio, departamento y nación. Pero si hay dificultades a nivel nacional, en los municipios es bien complejo, porque las tareas son grandes. Las tareas hay que encontrar ese equilibrio entre ese deportista que surgió o que tiene un talento y que le exige al alcalde, le exige al instituto, venga, es que va a ser una promesa. Aún no tenemos esa certeza, pero se requiere el apoyo. Y esas comunidades que están lejanas, que son rurales, a población vulnerable, discapacidad, que también requiere inversión. Entonces, concluyendo una primera parte, esos serían para nosotros claramente los mecanismos de financiación y encontraríamos en el proyecto es un salvavidas y en una economía muy local, muy artesanal, algo de financiación para mover los temas de mayor necesidad a nivel del municipio. Perfecto, gracias, Elvis. Ya va viendo todos los participantes, vaya tomando nota, las preguntas, una buena apertura. Ya los invitados nos han dicho del orden nacional que hay
unas fuentes de financiación establecidas, nos hablan de los proyectos como tema fundamental, proyectos que sean transversales, proyectos no solo para lo local, sino para una comunidad mucho más grande, y desde lo departamental Elvis nos acaba de dar sus razones. Voy a darle paso a mi compañero Alex Castro para seguir con el conversatorio. Alex, por favor. Buenas noches para todos, un abrazo fuerte, Elvis. Pacho, bienvenido, doctor John, bienvenido. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Sí, muy bien. ¿Me escuchan? Muy bien, sí. Sí, se le escucha Okay, bien. a todos el resto 200 son participantes, reciban un fuerte abrazo desde el programa. Amarrando un poco las tres intervenciones para mirar nación, departamento y municipio, la generalidad que envuelve y que pertenece al sector de la educación en cuanto a la corresponsabilidad de aprender a hacer, enseñar y a aprender a hacer proyectos en colectivo, proyectos que puedan y que tengan la garantía de evidenciar necesidades de la comunidad, que como dice el doctor John, Omulga, Pacho y Elvis, puedan amarrar en una alcaldía puedan amarrar desde los presupuestos y desde los planes de gobierno de una alcaldía, de una gobernación y de una nación, no solo unas necesidades del deporte, sino que aprendamos a hablar desde la promoción y la prevención, que aprendamos a hablar no solo desde la salud en el deporte, sino de la estabilidad, de la no inversión en planes para retomar muchachos, para retomar sociedades, para retomar comunidades, sino a través de la prevención, de la acción del deporte con buenos proyectos, con una estructura sólida, tengamos garantía de que esta plata, de que esta financiación del deporte se dé desde el sector primero público, que es donde está el dinero de todos nosotros, y que podemos amarrar desde allí necesidades. Desde allí los nuevos gestores deportivos tienen la responsabilidad de saber cómo se amarra un plan desde lo académico, cómo toco a la comunidad y la conozco desde el deporte social comunitario, cómo desde la misma academia fortalezco un plan para que los dineros que existen no se pierdan, no hayan traslados presupuestales a otras áreas para subsanar cosas, sino que desde el deporte, como el mismo impulso de país que es y de formación de seres humanos, podamos tener garantías que esos proyectos se den. Y desde allí subir entonces todo lo que son las proyecciones presupuestales. Crezcan nuevos, vean, mire, la evidencia de la gerencia es el impacto que tengan en el fortalecimiento de la sociedad. Si aprendemos a vender planes que impacten la salud, el crecimiento social, el apalancamiento a la nueva empresa, o sea, la disminución de la pobreza, por simple rating social, económico, tiene que crecer la inversión hacia el sector deportes. Esto es amarrando la primera parte, tratando de hacer una simbiosis con la participación de todos. Y pues yo quiero realizar la segunda pregunta, con el permiso de todos ustedes. Creo que ustedes ya tienen, los panelistas, la segunda, y dice, ¿cómo funciona la gestión del Sistema General de Participación y el Fondo de Regalías en municipios, departamentos y nación? ¿Cómo funciona? Arrancamos esta vez al revés, entonces arranquemos con Elvis. Bueno, digamos que la gestión es muy sencilla porque está establecida por ley, me corrige doctor Harold. Eso está por ley, ¿verdad? O sea, es decir, hay unos porcentajes establecidos, ya la ley determina cuáles son para nosotros de un porcentaje, si no estoy mal, del 8% viene de un total que se destinan estos recursos para salud, agua potable, necesidades básicas insatisfechas, hay un porcentaje. Entonces, en el caso de los municipios, la gestión corresponde simplemente a los trámites que se hacen desde el ente descentralizado a la alcaldía, la alcaldía lo transfiere. En el caso de Fusagasugá no tenemos regalías, no estamos incluidos. Uno podría presentar esos proyectos, pero yo vuelvo y digo, y perdóneme que me dirija al ex senador, pero él sí que sabe de esto, esos proyectos de regalías son aún más complejos. Digamos que las experiencias que nosotros hemos tenido han sido satisfactorias en materia de proyectos con el departamento y con el mismo ministerio. Logramos la financiación de un campo sintético en Fusagasugá de 10.000 millones de pesos. Esto es histórico porque no se había realizado y era gracias a tener a la mano el proyecto. A veces uno llega a los dirigentes, se llega en esa gestión, en ese lobby, que es una realidad,
se llega y uno dice, necesitamos esto, dice, sí, listo, tráigame el proyecto, pero el proyecto ya debe cumplir con los requisitos de acuerdo a cada plataforma, de Visagi, en el caso de la gobernación de Cundinamarca, y ya toda una serie de avales para ubicar la disponibilidad presupuestal. Con el tema de regalías es más complejo. Hay municipios que están establecidos, que tienen regalías por su ubicación natural. Para el caso de Fusagasugá, tendría que hacerse a través de una corporación regional o departamental. No hemos tenido esa posibilidad porque es muy complejo. Y pues las otras fuentes de financiación, saliendo un poquito del SGP, pues también resultan sencillas. La gestión realmente es la que la que puede hacer uno desde el sector y desde la comunidad con su mismo alcalde. Sí, mire, alcalde. Por ejemplo, y me gusta esa palabra de transversalidad porque es realidad. Por ejemplo, el tema de espacio público. Nosotros si luchamos solo, o si luchamos en el buen sentido, por escenarios deportivos como tal, no es igual que hablar de espacio público. Entonces decimos, mire, escenarios deportivos que cumplen una función de espacio público, que es un ejercicio de equidad, que es un ejercicio de acceso a las personas para el disfrute de su tiempo libre, la recreación y el deporte. Esa transversalidad hace que, por ejemplo, en temas de consejos municipales, de alcaldías, del mismo alcalde, pues logren invertir y logren generar más recursos. Yo pienso que hay una gestión importante a nivel del alcalde, hay una gestión importante de su sector, ¿cierto? Que usted logre representar a su sector, que logre demostrar, porque también las inversiones tiene un impacto en lo político, también tiene un impacto hacia lo social que represente, que abandere el sector. Y en eso también la gestión también es eso, también es lograr que a nivel, yo hablo de lo municipal, que a nivel de sus clubes, que a nivel de sus comunidades, que a nivel de sus grupos de valor, de comunidades vulnerables, de discapacidad, que todos esos grupos logren empujar y que ellos acompañen los procesos para que los gobernantes que quizás lo saben, pero que también tienen un sinnúmero de necesidades. Colombia es un país con desigualdad gigante y con unas necesidades a todas escalas. Entonces hay que batallar con ese impacto social, con ese mensaje, ¿cierto? De llevarlo, que es incansable, que debe ser todos los días, para que los gobernantes logren apoyar más. Entonces esa gestión de recursos, pues los que vienen por ley realmente son sencillos. Esos ya vienen por ley, vienen supervisados por Contraloría, vienen supervisados por Contaduría, entonces no hay inconveniente. La tarea es más hacia esa movilización de recursos y también de su alcalde, en el caso de los municipios, pues que se convenza que se le puedan mostrar los resultados, el impacto social y el beneficio. Muy bien, Elvis, muchas gracias. Le recordamos a todos los asistentes, por favor, que diligencien la asistencia, perdón, sobre el chat. Ahí están los links, de acuerdo. Doctor John, adelante pues. Pues mira, yo diría que hay cosas que nosotros podemos hacer muy ligadas y podemos articularlas con las alcaldías. Hablo de los institutos municipales o en la línea del deporte, si es secretaría. Tenemos que trascender en los parques biosaludables. O sea, transportar esos parques que históricamente eran de unas banquitas y unos jueguitos de niños, hacer unas inversiones importantes para que se vuelvan parques interactivos, que tengan calistenia, que tengan TRX, que tengan gimnasios al aire libre, que tengan pistas de skatepark, dependiendo de su tamaño y de su forma, darle esa posibilidad. Yo pienso que allí hay una posibilidad interesante de poder hacer una inversión para el deporte. Y allí mismo aplica todo lo que es la atención primaria en salud, todo lo que son las PIC, los planes de intervenciones colectivas. Allí podemos hacer promoción y prevención del deporte, de la salud. Allí podemos hacer detección de talentos. O sea, allí tenemos una posibilidad. Y esa plata, ¿quién la aporta? El municipio, a través de obras públicas y a través de ornato y a través de las secretarías que tienen que ver con ellas. Me parece. Lo otro, que no se tiene muy en cuenta, hay una oficina en la Nación, hombre. Yo se las quiero dejar acá. No se les olvide, la Agencia Presidencial de la Cooperación Internacional de Colombia. Les repito, la Agencia Presidencial de la Cooperación Internacional de Colombia. Ahí
nosotros podemos ubicar proyectos importantes para hacerlos de la manera internacional. Podemos traer inclusive intercambio con entrenadores, podemos mandar entrenadores nuestros a capacitarse a diferentes países del mundo dependiendo de la competitividad de ese país, o podemos traer deportistas aquí a Colombia, mandar los nuestros, podemos presentar proyectos. Yo quiero decirles algo. Nosotros logramos con Japón lo del Colegio Municipal del Deporte, en ese tipo de cooperación. O sea, Japón aportó la plata para hacer el Colegio Municipal del Deporte en Buga. Entonces, todos los proyectos se pueden ir presentando, hay que acompañarlos, se necesita obviamente de una contrapartida, se necesita de acompañarlos de un buen proyecto que sea viable, medible, y allí es interesante. Lo otro, muy importante, el tema turístico. Nosotros necesitamos ubicar y demostrar que el deporte no es solamente un show como tal, de darle patadas a un balón o correr en una bicicleta. No, a ese municipio, a Fusagasugá, a Medellín, a Bogotá, a Buga, donde queramos ir, cuando llega un campeonato nacional o internacional, se mueve la economía, la industria turística, que ayuda mucho al PIB, al Producto Interno Bruto de ese municipio. Entonces necesitamos demostrarle a ese alcalde, a ese gobernador, que a través del turismo, que si tenemos buenos escenarios, esos escenarios vamos a poder hacer eventos nacionales e internacionales y se van a llenar los hoteles, los restaurantes, los souvenirs. Vamos a poder vender el municipio, el departamento a nivel nacional, a nivel internacional. Es muy importante nosotros demostrar que el deporte también desarrolla una economía muy importante en la industria, en la parte hotelera, en la fabricación de uniformes, de almacenes, de equipos de gimnasio, de bicicletas, bueno, de todo lo que trae la economía a través del turismo deportivo. O sea que allí también nosotros tenemos que trascender. Yo diría que esos son como los apartes. Y lo otro, la autogestión. Hay que tocarle la puerta al privado. Hay que, alguien ubicó un término ahora, es seducir. Necesitamos seducir el campeonato nacional de boxeo y ir a las fábricas que tenemos dentro del departamento y del municipio, de decirle la importancia a esa fábrica de X, de Y o de Z, cómo se puede beneficiar en los banners, cómo se puede beneficiar en la promoción, cómo se puede beneficiar en todo lo que va a haber dentro del espectáculo del campeonato nacional, internacional de lucha, de triatlón, de natación, que diga aquí el escudo, que diga aquí el nombre de la fábrica en el uniforme que van a llevar esos muchachos, no importa, que nosotros podamos también pensar que los privados van a invertir. Miren, yo les hablo por las experiencias vividas. Nosotros conseguimos un bus y con una, me acuerdo mucho, panelas del Triángulo, válgame la cuña, el convenio era ponerle panelas el Triángulo al bus 5 años en una, por lado y lado, marcado por los 4 lados. Y no importa, pues pasaron los 5 años y el bus llevó deportistas por todo el país y Panelas del Triángulo me dio una plata muy importante. O sea, uno tiene que buscar la venta de vallas, todo lo que podamos hacer en autogestión tenemos que hacerlo porque es la labor nuestra, nos toca así. O sea, la plata del deporte nunca va a estar boyante, nunca vamos a decir que vamos a tener suficiente plata. Yo no conozco ningún director en la historia de Colombia que diga, yo no tengo ningún problema económico, yo tengo todo solventado, todas mis disciplinas están ok, todos los campeonatos, toda la implementación, los equipos, los estímulos, el pago a los entrenadores, monitores, cuerpo de jueces y cronometristas. Hombre, eso no es verdad. Nosotros siempre vamos arrastrando un déficit con la gente y eso es lo que muchas veces nos lleva a un desgaste, como un alcalde que tenga voluntad o un director o un gerente de un INDER que tenga ganas, pero que obviamente es mucho más la posibilidad. Y quiero también denotar algo, hay que mimar a esos principales patrocinadores de los deportistas que son los padres de familia. Los padres de familia son los que hay que de verdad traerlos, motivarlos, estimularlos, porque sin la anuencia, sin el apoyo de ese padre de familia, nosotros difícilmente sacamos un buen deportista.
Doctor John, muchas gracias. Perfecto. Aquí vamos, recordamos, haciendo, para darle el paso a Pachito, estamos haciendo una más. Hoy la conferencia está demasiado densa, el tema es muy grueso, pero miren, recuerden que es el abrebocas para nuestra cátedra. Próximamente estén pendientes de todo el programa viene haciendo. Nuestra cátedra viene ahorita en el mes de mayo y están todos invitados. Las participaciones a 200 personas ahorita no las podemos leer muy a todos, porque si leemos unas, no sé, es injusto con nosotros, pero sí nos sirve la cuña para invitarlos a que estén pendientes, porque van a ser 2 días enteros de participación y este abrebocas les sirve para que puedan participar, para que puedan traer y desde luego para que con tiempo podamos escuchar todo lo que aquí nos están compartiendo, que es pues muy enriquecedor. Pachito, la misma pregunta. Muchas gracias, doctor. Alex, con las buenas noches para ti también. No, simplemente es que de verdad que me pica la lengua aquí los comentarios que veo en el chat y por supuesto las intervenciones de los colegas. Miren, yo voy por aquí veo a Viviana Giraldo, a quien saludo también. Ella estuvo conmigo en el INDER de Medellín cuando yo estuve allí. Y yo voy a ratificar el porqué de la gestión de los recursos públicos como lo plantea el doctor Suárez. El INDER de Medellín tiene un presupuesto, o sea, en ese momento yo era director en el 2011 y yo entro con un presupuesto de 62.000 millones de pesos. Eso para una ciudad como Medellín siguen siendo muy insuficientes los recursos para el tamaño de la ciudad y lo que hace ella con dichos recursos. Pues efectivamente, la gestión, la tocada de puertas intersectoriales, los temas de cooperación internacional, como lo menciona el doctor Suárez, permitió que el equipo pudiese gestionar 123.000 millones. O sea, nosotros salimos con 123.000 millones de pesos de ejecución presupuestal. Y eso tiene que ver con cambiar un poco el paradigma de lo que significa la gestión pública. O sea, la gestión pública no es para ir a gastarnos los recursos que nos pone un municipio. La gestión pública es entender cómo se pueden dar las sinergias con otros actores. Pongo a colación otro ejemplo. En Medellín en ese momento había una situación muy compleja con los combos de la ciudad. Y el INDER no tenía el recurso para ejecutar una acción que yo propuse y fue desarrollar un torneo con todos los combos de la ciudad de Medellín y con la policía. Ese recurso no lo puso el INDER de Medellín, lo puso la Secretaría de Gobierno, porque es que el problema de la seguridad no era un problema del INDER, es un problema de gobierno. Entonces, o sea, yo lo que quiero insinuar con esto es el desconocimiento que en algún momento podemos llegar a tener de lo que significa el sector, ¿cierto? Aquí hay comentarios, por ejemplo, que los directores en los INDER nunca hacen nada por la educación física. Es que no es responsabilidad del ente deportivo municipal. Eso es una responsabilidad de la Secretaría de Educación. O sea, el relacionamiento que nosotros tenemos que tener con las ligas, con los clubes, con el ministerio. O sea, cada una de estas cosas hay un mapa, digamos, que está dado por la misma ley 181 que establece cuáles son las funciones de cada ente territorial. Pero yo a esto le quiero sumar un asunto y es el tema de política pública. Y en esto sí, yo he votado mucha corriente con Elvis y con otros colegas y yo creo que aquí es donde hay una gran deficiencia en el país. Es imposible en muchos de los territorios pequeños, como lo hacía mención el doctor Suárez ahora, que los municipios en temas de deporte puedan desarrollar política pública. Y ahorita entenderíamos que la política pública no es otra cosa que la mediación entre las necesidades de una comunidad con las posibilidades que tiene el Estado y pues digamos en presencia del gobierno para resolver esas demandas. Pero es muy difícil desarrollar política pública con la formación de los gerentes deportivos que nosotros tenemos en este país. Es que es una vergüenza que nosotros tengamos gerentes de 40 horas, ¿cierto? Y más vergonzoso, como hacía mención ahorita el doctor Suárez, que la resolución 1651 del 22, que modificó la anterior, ya se establece, se mantienen esas 40 horas, pero hoy el gobierno, que es un asunto que ya le planteamos a la ministra, ¿cierto? Posibilitó a través de esa resolución del año pasado, no le tocó a esta ministra, por supuesto, posibilitó que don Chucho,
con 20 balones en cualquier municipio del país, avalado por un secretario de despacho, puede impartir un curso de 40 horas. O sea, porque se dice que una persona jurídica o una persona natural puede impartir el curso de 90 horas. Eso es una vergüenza en este país. Es una vergüenza que habiendo universidades que tienen programas de formación de especialización en maestrías, doctorados. Yo tengo 4 posgrados en administración y me veo cortico para tomar decisiones en ocasiones. Entonces yo creo que es un poco esa discusión que hay que dar también allí. En eso también hay que hablar de otro tema, y son los fallos del Estado. O sea, no todo es tan color de rosa como se plantean en la ley y como se plantea en esto. Aquí hay decisiones de los gobernantes que son meramente politiqueras, ¿cierto? Hay decisiones que donde el alcalde dice, o sea, yo he hecho varios estudios en algunos municipios aquí en Antioquia, donde el alcalde dice, yo necesito que se haga un estadio de fútbol. Claro, es que los estadios de fútbol de 5.000 millones de pesos con cemento delgadito son muy buenos. Y en eso ese estadio no cumple con satisfacer las necesidades de una comunidad. Y es porque nosotros, como ciudadanos, como academia, no le mostramos tampoco al Estado cuáles son las verdaderas necesidades de una población para satisfacer, por ejemplo, con el tema de infraestructura. ¿Cuáles son las demandas? ¿Cuál es la vocación deportiva de un territorio? ¿Cuál es la vocación recreativa? Yo creo que ahí nosotros tenemos que hacer lecturas para tomar decisiones que vayan en este sentido. Y otro asunto que yo creo que permea digamos, el desequilibrio financiero de los territorios es el tema de la corrupción, que no lo podemos dejar a un lado. Y esto hay que hablarlo con tranquilidad en este sector, porque yo creo que o sea, sobre todo porque estamos en un escenario donde tenemos estudiantes y tenemos que imprimir un criterio ético frente a la gestión de los recursos en este país. O sea, aquí la cultura del morder parece ser que se nos hubiese vuelto paisaje. Yo creo que hay posturas éticas que nosotros con nuestros estudiantes y en nuestro ejercicio profesional tenemos que tomar decisiones para saberle decir que no a un asunto en un determinado momento, así nos cueste el puesto. Pero yo creo que es una forma de proteger el sector y una forma de combatir eso es el establecimiento de debedurías ciudadanas que también están concebidas por ley, pero que en ocasiones no se hacen. Dejo allí Pachito, la muchas intervención en este gracias. aspecto. Gracias, gracias. Miren, a los tres y la gente que está participando, el tema se nos sale de la boca a veces. El chat está lleno, súper lleno de preguntas, de intervenciones. Quiere decir que sí nos duele, sí estamos presentes en el deporte, sí hay que decir desde el territorio. Y precisamente la cátedra que los estamos invitando hoy es el 24 y 25 de mayo. Es la segunda cátedra del programa de gestión deportiva y se llama Sostenibilidad, Emprendimientos y Territorios. Allí, pues en 2 días ya podemos no tener en la boca esto que tenemos reprimido o tener que escribirlo y que no nos lo escuchen, sino desde allí vamos a participar. Recuerden, 24 y 25 de mayo, los esperamos a todos los 200 asistentes de hoy y a más. Profe Rafa, la última pregunta para cerrar con estos excelentes expositores. Sí, gracias, Alex. Queda ahí en el ambiente y lo han escrito. Hay diferentes realidades, diferentes particularidades de todos los municipios que componen nuestro país. Y acaba de decir algo importantísimo, Pacho, que es que debemos como gestores deportivos o gerentes, administradores, descubrir un poco la vocación de mi municipio para poder tener una planeación más ajustada a mis realidades. Y eso me permitirá hacer planeación, me permitirá distribuir bien los recursos para efectos de hacer lo que tenemos que hacer desde nuestro municipio para el sector. Vamos con la última pregunta y quiero empezar por el doctor John, después iríamos con Elvis y por último Pacho. Es posible, ojo a esto, es posible presentar propuestas de nuevas fuentes de financiación. ¿Cuál sería la vía? ¿Normativa o administrativa? ¿O esta debe ser tratada como una política pública? Doctor John. Doctor John, ¿me escucha?
No tengo... ¿Me escuchan? Sí, Rafa. Si quiere, vuelva a repetir la pregunta, por favor. Doctor John, Sí. ¿es posible presentar propuestas nuevas de nuevas fuentes de financiación? ¿Cuál sería la vía, normativa o administrativa, o estas deberían ser tratadas como una política pública? Mire, claro que sí. Desde el Congreso de la República se puede insistir. Es duro, ¿no? Es duro porque los congresistas en su gran mayoría no hablan bonito del deporte como todo en tiempos electorales, pero cuando se trata de tomar decisiones para generar recursos, el mismo ministro de Hacienda pone una cortapisa para buscar nuevas fuentes de financiación. Desde el Congreso de la República se tiene que legislar, se puede legislar, buscar unas nuevas fuentes de financiación para que el deporte en todas sus modalidades, en la primera infancia, el deporte social y comunitario, el deporte competitivo, el deporte formativo, el deporte en personas en movilidad reducida, el deporte, todo lo que son los jueces, árbitros y cronometristas, o sea, toda la familia del deporte debe verse incluida como una política pública, pero que sea beneficiada con un presupuesto, que eso desde el Congreso de la República se puede hacer si hay voluntad de un presidente, si hay voluntad de un presidente que diga, yo como presidente de la República, como ministro de Hacienda, como director, como ministro del deporte y como Congreso de la República vamos a llevar este proyecto. Pero eso hasta el momento no se ha visto. Es muy complicado, pero se puede. Dos, las gobernaciones tienen toda la posibilidad, todo, de crear los recursos y generar ordenanzas. Las ordenanzas son la posibilidad que tienen allá a través de licores, a través de muchas cosas que se pueden hacer desde allí. Y los municipios a través de acuerdos. Pues hombre, los acuerdos que pueden hacer entre los consejos municipales y el alcalde para buscar una nueva fuente de financiación, que repito, el Fondo Local del Deporte, yo voy a seguir insistiendo con eso y me parece eso. Hombre, es lo más raro del mundo, porque es la única plata que dan los alcaldes para el deporte. La plata del SGP, de propósitos generales, esa plata no la da el municipio. La tasa pro deporte no la da el alcalde. Eso no es plata del alcalde, son de recursos propios, ni de la gobernación tampoco. O sea, necesitamos que sean mayor generosidad. En eso sí hay nuevas fuentes de financiación. Les hablé de las 3 líneas. Y también se puede buscar también unos alivios. La ley sexta del 92 contemplaba algunas exenciones tributarias para los empresarios que quisieran a través de su pago de impuestos descontar. Allí también se tiene que profundizar un poquitico para que sea mucho más ágil y podamos tener fuentes nuevas para el deporte. Perfecto, veamos, es claro, es voluntad política, pero hay las posibilidades. ¿Cómo ve este escenario, Elvis? Desde el municipio, en la anterior participación decías que pues, es muy complejo pensarse en generar una carga más tributaria al municipio, a los clientes del municipio. ¿Cómo ves allá ese ambiente de tener unas posibles nuevas fuentes de financiación? Doctor Rafael, sí, cuando nosotros presentamos el proyecto, el Consejo Municipal presentó el proyecto para la tasa pro deporte, recordemos que tenía unos topes, ¿verdad? En Fusagasugá quedó del 2.1%, pues de una vez Hacienda y analistas pues dicen, pucha, ¿cómo vamos a seguir cargando? Por más que sea el fin, ¿cómo seguimos grabando? Entonces, no resulta fácil, no resulta complejo, pero escuchando, escuchando al doctor Javier, al doctor Pachito, coincidimos en que sí es lo que yo hablaba, como esa microfinanciación que cada instituto, hablemos de los institutos, puede generar a través de proyectos locales, el aprovechamiento aún más de los escenarios deportivos, la organización de eventos que generan algún recurso. Yo pienso, nosotros estamos construyendo la política pública, está incluida en nuestro plan de desarrollo. Tuvimos 2 años de pandemia que nos frenaron y no nos permitían hacer unos diagnósticos reales.
pero tampoco la política pública es garantía. La política pública, me corrige mi maestro Pachito, en últimas la política pública no asigna más recursos, lo que nos va a permitir es una orientación hacia esa inversión y esa proyección en el tiempo. Pero yo sí considero que el trabajo, como lo dice el doctor Harold, el trabajo local es muy importante. Es decir, los recursos que nos van a llegar, pero son los municipios y volvemos a ese término de transversalidad. Esa es la construcción de esos proyectos que bien se mire. La seguridad, ya lo mencionaba y me alegra mucho escucharlo. La seguridad, nosotros tenemos en Fusagasugá unos sectores, en todos lados los hay, un sector y dijimos, miren, acá no vamos a poder tener un policía para cada persona. Aquí hay unos focos de consumo. Invirtamos en infraestructura. Cambiemos, nos quemaron un parque infantil, cambiemos un parque, pero un parque más interactivo, lo decía el doctor Harold, un parque más moderno, mejoremos, volvamos a pintar con un proyecto que hicieron las juntas de acción comunal, se remodeló ese sector, en el sector del Barrio El Progreso, y ha tenido un impacto, y ese impacto no ha sido solo el sector deporte, sino ha sido social en la disminución de consumo, en la disminución de violencia, en la disminución de atracos. Bueno, se combinó con los temas de iluminación, etcétera. Pero entonces, el sector es muy variado. Uno en el municipio puede ver todos los enfoques que le podemos dar al deporte, la recreación y la actividad física, pero esa transversalidad, esos proyectos multisectoriales, pues es lo que permite realmente mejorar, considero yo, la financiación. Lo decía al principio de mi intervención, pues el deporte es como un barril sin fondo. Usted le puede dar, echar, eso no tiene límite. Pero la política pública sí nos va a permitir, y políticas públicas que se han construido sobre todo desde el territorio, que con datos, con temas de investigación. Nosotros acá hacemos unos proyectos grandes y estamos, por la naturaleza de nuestro municipio, por lo pequeños aún, estamos carentes de datos, porque cuando usted tiene datos hay otra manera de seducir y es con los datos. Es decir, mire, es que estamos mejorando la calidad de vida, no porque lo dicen los libros ni porque lo estamos diciendo nosotros, sino es que mire, aquí en estos datos tenemos esta población, tenemos esta muestra, estamos impactando así, estamos disminuyendo la delincuencia, no porque creemos, sino porque las estadísticas dicen que en el último año, en el año anterior hubo 8 homicidios en ese sector y este año, en lo que ha corrido del año, no ha habido ninguno. Eso ha incidido. Con los datos, con la información y con políticas podemos asegurar una mejor inversión y desde luego la gestión y la autogestión pues van a permitir que el sector y pues que también tengamos un factor que no podemos olvidar y es pues la calidad. La calidad es determinante porque cada vez los sistemas públicos, antes el sistema público era porque sí y ahora y cada vez debe apuntarle más a que haya calidad, que haya esa relación servicio-cliente. Se le cerró el micrófono, Elvis. Ay, sí, ¿hasta dónde quedé? Bueno, terminaba diciendo la relación de calidad, qué pena. Sí, servicio-cliente. Servicio-cliente. Que a veces nos pasa mucho, a veces vemos un escenario deportivo, uno llega a un escenario y ve los baños de un estadio, de un coliseo y dice, pero ¿por qué esto tiene que ser sucio? ¿Por qué tiene que ser triste? ¿Por qué tiene que ser apagado? ¿Por qué cuando vamos a escenarios privados es bonito, es presentable? Eso debe generar, es algo que las entidades públicas y del sector deporte debemos trabajar muy bien, porque es la manera también en que entramos a la comunidad y que la comunidad también tarde o temprano respalda todos estos proyectos hacia la inversión de nuestro sector. Vale, Elvis. Pachito, con todo ese trabajo que has venido haciendo desde lo académico y de lo administrativo, ¿cómo ves este tema? Yo quiero dejarme picar por el comentario de Oscar Hincapié, a quien saludo, y es que nos dice, bueno, no han hecho hablar sino de lo público y qué pasa con lo privado, ¿cierto? Yo quiero decir lo siguiente, o sea, ¿quién de nosotros... O sea, una cerveza en Colombia vale 2.000, 2.500 pesos. Pero yo creo que todos aquí igualmente hemos pagado cervezas de 10.000 pesos, siendo la misma cerveza, ¿cierto? Y es un poco entrarnos en el concepto que, digamos, finalmente tocó Elvis allí, es el tema de calidad y de servicio. Nosotros en las instituciones privadas no sabemos, bueno, esto no se puede generalizar, por supuesto, pero lo que sí está claro es que muy pocas organizaciones
privadas en este país saben cuál es el producto que tienen. O sea, el producto que tienen nuestras organizaciones son los atletas. Y la razón de ser de nosotros en las organizaciones privadas son los usuarios. No es la junta directiva, no es el club. O sea, parece ser que nosotros diseñáramos propuestas desde los clubes, para fortalecer el bolsillo del gerente. No, eso no es. O sea, eso es una consecuencia que se da frente a la prestación del servicio. Entonces, hay algo que nosotros tenemos que entender hoy con el sector privado, y es que los consumos en la industria que nosotros tenemos son cambiantes. Hoy, nuestro sector deportivo no funciona como funcionaba hace 20 años, ni las manifestaciones deportivas de consumo que tienen los jóvenes de hoy o las generaciones venideras son las mismas que teníamos el profe Rafa y yo. O sea, el sector viene cambiando. Las nuevas tendencias deportivas en este país, o sea, hoy tenemos en este país, entre los deportes digamos, convencionales, los deportes del sector paralímpico, pero también las nuevas manifestaciones deportivas, los deportes alternativos, pueden sumar más de 100 alternativas hoy en este país. Y nosotros tenemos que, de alguna manera, poder tener la discusión de lo que es las necesidades del consumidor con las necesidades que con la oferta que nosotros tenemos. En el mercado se brinda un equilibrio y es la relación entre oferta y demanda. O sea, nosotros podemos gestar un buen servicio deportivo cuando entendemos, en el caso de los clubes profesionales, que los deportistas son efectivamente el producto, eso es lo que se maneja desde allí, pero también en el caso de un gimnasio, es cuáles son las tendencias que está consumiendo él. Nosotros pocas veces modificamos el portafolio que nosotros tenemos. Hoy las formas de comunicar en el tema deportivo son totalmente distintas. Nosotros llegamos con una carta a los patrocinadores y he visto cartas de estas, ¿cierto? Señor Departamento de Mercadeo de Postobón, el Club Deportivo Tapitas va a desarrollar la próxima semana el torneo Pro Felicidad de los niños. Por lo tanto, le solicito apoyo para el agua, para los trofeos y para tal cosa. Esa carta va a parar a la basura porque no hay ningún tipo de relacionamiento con el proveedor, ¿cierto? O sea, la relación con el proveedor es una relación de confianza, la cual se construye en el sector privado casi que un año atrás, en la medida en que nosotros podamos involucrar al patrocinador en el ejercicio de planeación estratégica para que él recupere la inversión que va a hacer sobre mí. O sea, nosotros no podemos tocarle la puerta a un inversor simplemente por el hecho de venga, póngale la marca a la camiseta. No, él tiene que recuperar. Ninguna empresa, ni siquiera las cerveceras que apoyan a la Selección Colombia son altruistas. O sea, cuando nosotros vemos un partido de fútbol y allá sale en la televisión, sale cerveza Águila, es que 30 segundos de televisión en un partido de fútbol valen 47 millones de pesos hoy en Caracol. O sea, entonces ese free press que paga esa empresa es lo que realmente vale el producto que nosotros estamos diseñando. En ese sentido, yo creo que tenemos que tener nosotros un conocimiento, o sea, estar permanentemente en los clubes, en las ligas, en las federaciones, en las fundaciones, en las corporaciones, identificando cuáles son las tendencias de consumo de esas personas y estar evaluando permanentemente también cuáles son las necesidades o la calificación que tienen los usuarios frente al servicio que nosotros prestamos. Ese equilibrio de oferta y demanda posibilita una mejor gestión de recursos en lo privado. Bueno, muy bien, hemos tenido un conversatorio que es abrebocas de esta cátedra de gestión deportiva que, como bien lo ha dicho Alex, será el 24 y 25 de mayo. Hemos visto una audiencia muy activa, muy participativa, todos dolientes desde sus regiones, precisamente de distintas temáticas relacionadas con la gestión deportiva. Recuerden seguirnos, estamos en Instagram como Gestión Deportiva UNAD, y en Facebook Gestión Deportiva UNAD EXAN. Hacemos parte
de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, y nuestra misión precisamente es la gestión social del deporte. Alex, usted con el remate, con las conclusiones, obviamente agradeciendo a nuestros invitados e invitar a toda la gente que se quede con nosotros a participar en las diferentes actividades, eventos que tenemos y sobre todo en la Cátedra de Gestión Deportiva. Alex. Gracias, Harvey. En primer lugar, pues siempre agradecidos con Elvis, con Pacho, con el doctor John, con todas las personas que asisten y que tienen el mismo compromiso desde el deporte, con el deporte y hacia el deporte. Este es un espacio académico, quiero aclarar, que brinda la Universidad Nacional Abierta y a Distancia desde la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, con el programa Gestión Deportiva. Lo hace con el sentido de corresponsabilidad social, para poder acercar al sector, o sea, la vida real del deporte, del gestor deportivo, para que cuando esa brecha que se da entre el estudiante egresado, el egresado y el profesional se acorte y esas expectativas y perspectivas se empiecen a ver desde aquí. Obviamente que son espacios de participación y no obligan a que las personas todas estemos de acuerdo, ni más faltaba, esto es participación de un lado y del otro. Los comentarios se acercan a lo real de un conversatorio. No se pide que todo el mundo esté de acuerdo, vuelvo y pido excusas por no poder y participar con cada uno, interactuar con cada una de las preguntas, pero pues somos 200 participantes en un espacio de hora y media. Entonces, primero que todo logramos despertar eso que está allí desde la academia con la corresponsabilidad de nosotros los docentes, de nuestra líder nacional, de nuestra decana, de nuestro rector, en donde acercarnos a la sociedad, a la posibilidad de la comunidad, hacia el sector real del deporte, nos permite ser y estar con la comunidad, estar en esa Colombia profunda, estar en la Colombia real. Agradezco a todos inmensamente, les invito otra vez para el 24 y 25 de mayo. Recuerden que es un espacio académico de nuevo para la persona que habla desde el iPhone. Y a todos un fuerte, fuerte abrazo. Siempre gratitud, siempre las puertas abiertas de la UNAD para hablar, para debatir, para escuchar, pero sobre todo para construir y construir nación. Muchas gracias a todos. De nuestra parte, muchas gracias. Gracias, maestro Pacho. Gracias a Elvis, doctor John, Harold. Muchas gracias por esos valiosos aportes y esperamos que sigamos encontrándonos en estos espacios que genera la UNAD. A todos mil gracias. Ojalá diligencien el listado de asistencia. Eso nos va a permitir volverlos a invitar a eventos como este. Allí también dejamos la posibilidad de que ustedes nos propongan temas. Muchas gracias en nombre del programa de gestión deportiva de la UNAD. Feliz noche para todos. Yo le doy toda la razón a lo que dijo Elvis. En eso quedamos esta mañana él y yo. Un abrazo, mi profe. Gracias. Chao. Gracias a todos. Bendiciones de Santa Marta. Chao, profes.